Cambio abruptamente de tema. El otro día ha tenido la gentileza la consultora Equilibra de enviarme unos informes que son muy interesantes, realmente muy interesantes. Y ahora vamos a hablar con Lorenzo Sigot Gravina, que él es el director de análisis macroeconómico de Equilibra, ¿no? Si bien el informe es muy técnico, vamos a ver si lo podemos, en realidad él, que es el que sabe, bajar un poco a nuestra realidad, a nuestro conocimiento. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias y gracias por el material, ¿no? Que nos ayuda y mucho, el que ustedes producen. Un Eh, placer. ¿Cómo podemos, para que todos, me incluyo por supuesto, no soy economista, entendamos un poco dónde está la macroeconomía y cómo nos afecta o no lo que está viviendo? O cómo afecta además la macroeconomía a la economía diaria. Bien, bueno, voy a hacer un poquito de cuento, si me Sí, permitís, o por raconto, supuesto. para hacerlo lo más didáctico posible. Eh, a principios de año el gobierno implementó sobre todo una política de crawling peg, del tipo de cambio oficial, que se movía a solo 1% mensual, que era preocupante porque ya había señales claras de que el tipo de cambio, como en otros procesos en la Argentina, estaba apreciado. ¿Qué significa esto? Es muy barato comprar bienes en dólares importados, viajar al exterior, etcétera. Y eso Ujú. tenía que modificarse, sobre todo porque en los periodos previos a las elecciones la gente demanda más dólares, las empresas, etcétera, y se puede generar muchas turbulencias. Bueno, ahí es cuando esa primer tensión que vimos en marzo, el Banco Central no teniendo que vender reservas, bueno, y finalmente el gobierno yendo a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con mayores desembolsos, ¿no? Ya entraron 14.000 millones, pero se prevé hasta 20.000 millones adicionales de financiamiento del FMI. Bueno, ahí cambia un poco el juego y el fondo, entre otras cosas, además el del gobierno comprometerse a hacer un poquito más de ajuste fiscal en el margen y hacer una política monetaria de control de agregados, algo técnico, pero que para complementar esto, el mayor cambio fue una flotación cambiaria entre 1.000 pesos y 1.400 y con las bandas subiendo al 1%. Bueno, ese esquema funcionó. La verdad es que la brecha se redujo a la mínima. El tipo de cambio se mantuvo relativamente en torno del centro, alrededor de 1.200 pesos por dólar del centro de la banda. Ujú. La inflación, que se había acelerado un poco en marzo y abril, volvió a bajar, perforó el 2%, y el nivel de actividad por lo menos se mantuvo estable y bueno, todo eso obviamente a partir de mediados de julio la paz cambiaria se altera por diversas razones, pero bueno, estamos un salto del tipo de cambio oficial, un poquito más poco, pero algo de aceleración de la inflación, que es probable que en agosto ya la inflación deje de estar abajo de 2%, será 2,5, Ujú. 2,2, veremos el número exacto, pero todo indica que empezaría con 2. Ujú. Un salario que está subiendo al 1,5 más o menos, con una inflación a 1,5, eso significa que por lo menos en Parda no hay pérdida de poder adquisitivo, pero ya si la inflación está en torno al 2%, empieza a perder, el empleo está bastante estancado, bueno, y un gobierno que ante la suba del tipo de cambio muy fuerte, antes de las elecciones, prioriza la desinflación y hace una suba de tasas de interés muy, muy agresiva para tratar de contener al dólar, que lo logró. El dólar hoy de esos 1.370, Ujú. 1.350 que llegó a estar, está en torno a 1.300, pero bueno, el problema es que este nivel de tasas de interés, Claro. que prácticamente se duplicaron, estaban en torno a 2, 2,5% o 3%, según se activa pasiva, bueno, ahora están casi al doble. Es muy nocivo para el nivel de actividad, ya estamos observando, sobre todo en junio y julio, que empieza a haber una economía con signos de recesión, que probablemente en agosto, con estas tasas de interés tan nocivas, con el crédito que ya se empieza a ajustar, con la cadena de pagos que se empieza a resentir, etcétera, hay riesgo de que este amesetamiento a nivel de actividad ya se empiece a convertir en una recesión. Justamente, Lorenzo, te quería preguntar sobre esto, me quería parar un minuto en dos temas. Por un lado, viste que hasta el propio Marcos Labaña está pidiendo autorización, según dicen, para medir la inflación distinta, porque yo calculo que a vos te pasará en algún tiempito libre que tu señora te diga, mira, no podés ir vos hoy al súper. Y si vos vas al súper o al mercadito, lo que sea, uno ve
una inflación que dista de la real en tu bolsillo. Tengo la impresión de que por algo el gobierno no quiere, por lo menos hasta las elecciones, que se mida de otra manera. Esto modificaría, de ser la impresión que uno tiene como ciudadano de a pie, modificaría un poquito esta relación entre salario que pierde o no pierde contra la inflación. Ese es un tema que te quiero preguntar. Y el segundo tema es, ¿resiste un país con tasas del 70%? Bueno, empiezo con la segunda, que es un poco más sencilla y que además lo pusimos bastante claro en el informe. Sí. Esto alcanza como para llegar hasta las elecciones. Claro. Vos no podés vivir con estas tasas reales mensuales de interés del 2%, no existen en la mayoría de países del mundo. Estas tasas reales positivas son incluso más altas, más prohibitivas que las que había cuando estaba Sturzenegger en el Banco Central, allá por 2016-2017, en el cual con el inflation targeting subía la tasa para tratar de bajar la inflación, que bajaba, pero no tan rápido como quería el Banco Central. Bueno, y entonces sabemos que esto va a cambiar para bien o para mal después de las elecciones, es decir, hay que barajar y dar de nuevo. Siempre después de una elección el gobierno en general entra a boxes, el esquema económico es lo más lógico, estás a 2 años de la próxima elección, y va a haber cambios, pero no se puede estar con esto mucho más que un par de meses, que es lo que falta para las elecciones legislativas. Y respecto a la primera, bueno, el tema de la medición, la realidad es que el mayor problema que vemos es que la canasta de consumo con lo que cual se hace los índices de precio, la canasta básica alimenticia, la canasta básica total, etcétera, responden a una encuesta de gastos del 2004-2005, o sea que ya tiene 20 años, está desactualizada, se hizo una encuesta antes de gastos en el 2012, pero era cuando el INDEC tenía no tenía credibilidad. Sí, claro. Después se hizo una en 2017-2018, ya con la nueva gestión, con credibilidad, y se suponía que el año pasado, con esa encuesta de gastos nueva, que representaba mejor los patrones de consumo, porque no está tan desfasada. Yo creo que en 2004-2005 había algunas cosas que hoy no existen, que hoy existen, que ni se medían, porque no existían. No sé, los servicios de streaming, supongo que estaban mucho más restringidos. Sí, creo que Netflix recién estaba empezando a surgir o a pasar a la nube. Claro. Entonces, nada, creo que la actualización es necesaria. La única duda que queda ahí es por qué no se hizo el año pasado. Se suponía que ya estaba todo listo para que sea el año pasado. Se postergó, ahora obviamente también, como casi todas las cosas en la Argentina, para después de las elecciones. La pregunta es, viste que se hace lo imposible, o el gobierno hace lo imposible y se juega el todo por el todo, yo lo entiendo desde la política, a poder llegar medianamente en pie, bien, con la inflación, con sus caballitos de batalla, déficit cero y inflación, a octubre. Ahora, la pregunta es, aún ganando, ¿luego va a tener que hacer algo o seguirá por la misma línea? No, yo creo que, a ver, obviamente siempre un resultado bueno en las elecciones de mitad de término ayuda, despeja, incertidumbre. Sobre todo también le permitiría al gobierno dar un poquito vuelta a la página de lo que es un Congreso muy adverso las últimas semanas, digo, derrota tras derrota, más allá que un veto, algunos de los vetos se sostuvieron, pero ya el DNU, han caído DNUs, hay un veto que está por caer, faltan los 2/3 en el Senado para discapacidad. Digo, me parece que necesita el gobierno decir, bueno, por lo menos el Congreso no va a ser tan negativo a partir del 10 de diciembre, porque creo que cambian los diputados el 10 de diciembre, y que en la segunda mitad de mandato no va a ser tan adverso el Congreso. Eso creo que es importante. Pensar también que el acuerdo con el fondo te exige reformas estructurales, y eso no, que vos tengas capacidad de veto no significa que tengas capacidad de que te aprueben leyes, y además leyes tan complejas. Claro. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, son complejas. De hecho, Macri, con más poder, con una muy buena elección de mitad de término, con un Congreso, con una coalición mucho más fuerte en el Congreso, le costó horrores modificar en el margen, hacer una reforma previsional, pero marginal, digamos, ¿no? Sí. Así que creo que es un punto favorable. Pero de todas maneras, creo que esta situación que se da en estos últimos días o semanas, de tener las tasas de interés
lo más alta posible para frenar el dólar cueste lo que cueste, eso obviamente después de las elecciones no va a tener que cambiarse. La pregunta es si un triunfo electoral del oficialismo te da suficiente fuerza como para que el ajuste cambiario que tengas que hacer, para que ya no tengas que poner las tasas de punta para contener el dólar, que puedas bajar las tasas de interés y que no se mueva mucho el dólar. Claro. Obviamente con más confianza es más probable que sea una corrección menor, pero bueno, eso lo veremos. La última pregunta, Lorenzo, agradeciéndote tu tiempo. ¿Qué semestre algo dijiste recién, que se empieza a ver una recesión industrial, pero qué semestre le espera a la Argentina? ¿Qué segundo semestre? Bueno, un segundo semestre, por lo menos hasta las elecciones, negativo desde el punto de vista de la actividad, caída de consumo, una economía más recesiva. Va a ser y el gobierno se jacta de esto, de que no va a haber plan platita, sino al contrario, ¿no? De plan sacar platita, restringir, subir tasas, etcétera. Entonces va a ser efectivamente, vamos a llegar a la economía con una economía más fría a las elecciones, pero bueno, el gran, como vos mencionabas, el gran caballito de batalla del gobierno para las elecciones de mitad de término es haber bajado la inflación. La verdad que la inflación está en niveles bajos, más allá de que quizás uno después lo siente un poquito más alto, un poquito más bajo, pero ha perforado el 2%. Pero bueno, yo creo que la pregunta en las urnas, en las elecciones legislativas es: ¿el gobierno cumplió con la promesa de bajar la inflación? Sí, pero para más adelante probablemente, bueno, todo muy lindo, pero que mejore el poder adquisitivo, que mejore el empleo, que creo que son las dos cuestiones que hoy están pendientes, y supongo que sí se lo jugará en 2027 al oficialismo si se presenta a una reelección. En esos términos, ya, bueno, la inflación bárbaro, pero quiero más pero no me alcanza, ¿no? Quiero tener mejor empleo, tengo mejores salarios, me recuperación salario real, mayor consumo, etcétera. Lorenzo, siempre es un placer conversar con vos, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Gracias. El doctor Lorenzo Sigot Gravina, ¿eh? Él pertenece, es el director de análisis macroeconómico de Equilibra, pero puede bajarlo a la realidad para que entendamos todos dónde estamos parados.